te imaginas el desastre económico que Gustavo Petro y la izquierda planearon para el 2024. En días pasados, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó documentos importantísimos al país, como el marco fiscal de mediano plazo de 2023 y el proyecto de presupuesto general de la Nación de 2024. Y este último se está debatiendo en el Congreso de la República, pero que lastimosamente ningún medio está advirtiendo de todos los peligros que representan para la nación. Este es el resumen del presupuesto general de la Nación del año 2024. Aquí vemos el gasto total presupuestado. Este año 2023 van a gastar 422 billones de pesos. En 2024 serán 502 billones de pesos. Es decir que en 2024 se van a gastar más de 80 billones que en 2023. Y es que solo para el funcionamiento del Estado, el gobierno Petro piensa gastarse más de 310 billones de pesos. En cuanto a la deuda, se van a pagar más de 94 billones de pesos, de los cuales 55 son solo interés y unos 37 billones irían a pagar el principal o el capital de la deuda. Y en el presupuesto o gasto de inversión se van a utilizar más de 97 billones de pesos. Ahora bien, ¿usted sabe cuántos empleados públicos tiene Colombia? ¿Y cuánto vamos a gastar en 2024 solo pagando nóminas? El número de cargos en 2024 asciende a más de 1.138.000 cargos, que nos van a costar más de 100 billones de pesos solo pagar nómina. Recuerde que a esa cifra que está en pantalla debe agregarle otros 6 ceros para leerla correctamente. Y para que dimensionemos un poquito, porque 100 billones seguramente usted y yo nunca en la vida los vamos a ver y es difícil dimensionarlo, pues básicamente son unas 5 reformas tributarias como la del año pasado. Es un 100 y 12 ceros a la derecha. Ahora bien, ¿en qué sectores se va a ir más presupuesto? Con 70 billones está el sector de educación, salud y protección social con 61 billones y Hacienda con 54. También podemos ver el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad con más de 10 billones de pesos, por encima de sectores como vivienda, agricultura y justicia. Recordemos que el presupuesto general de la Nación se puede dividir en 3 partes: gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y el gasto dirigido a la inversión. Por eso es importante ver en qué se va a utilizar el presupuesto de inversión. Dentro del top 3 sectores con mayor presupuesto de inversión está transporte con 13,6 billones, inclusión y reconciliación con 12,7 billones y el sector de igualdad y equidad con 9,6 billones por encima de educación. Oiga, ¿sigue mi esposo a todas partes? Señora, está pagando la universidad de mis hijos. Ahora bien, 2 datos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Primero, en los últimos 10 años, el presupuesto general de la Nación ha tenido un crecimiento real del 66%, mientras que el Producto Interno Bruto, en términos reales, ha crecido un 33%. Es decir, el presupuesto general de la Nación ha crecido muchísimo más en términos reales que la economía colombiana. 2. El presupuesto general de la Nación crece en promedio un 4% en términos reales cada año, pero el presupuesto del año 2023 y del año 2024 creció más del doble, un 9% en términos reales cada uno de esos 2 años. En otras palabras, están gastando sabroso y muy por encima del crecimiento real de la economía. Ahora te voy a revelar el nefasto plan que los políticos de izquierda plantaron en el presupuesto general de la Nación. Bueno, lo primero son las definiciones. ¿Qué es gasto tributario? De acuerdo con la DIAN, los gastos tributarios constituyen aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales presentes en la legislación tributaria que implican una disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes, generando menores recursos para el Estado. Es decir, cualquier tipo de descuento tributario que haga que usted pague menos impuestos, ellos lo consideran un gasto tributario. Recordemos que todos pagamos impuestos y el ejemplo más claro es el IVA, todos lo pagamos. Entonces, según el gobierno, de cuánto es el total de los gastos tributarios del país, es decir, cuánta plata deja de recaudar. En el impuesto de renta son más de 31 billones de pesos, en IVA son más de 81 billones de pesos, etc. El gasto tributario fue de 114 billones de pesos. Bueno, y en principio pues todo suena muy bien. El gobierno da unos descuentos y si los quita pues recauda más de 100 billones de pesos. Con eso alcanzaría a pagar la nómina de 2024, ¿no? Pero para que entendamos el daño que esto puede causar, recordemos que sería como hacer 5 reformas
reformas tributarias. Y aclaro, esto no es exclusivo de la izquierda de Petro. Carrasquilla lo estaba planteando lo mismo en el año 2021 y yo hice un video al respecto en su momento. Entonces, ¿qué es lo que planea a futuro el gobierno? Básicamente que gravemos todos los bienes y servicios con la tarifa general del 19%, y como el IVA es un impuesto regresivo y que afecta más duro a los más pobres, devolverle a los pobres y seguramente a los vulnerables lo que hayan pagado de IVA en sus compras a través del mecanismo de devolución de IVA que ha ido desarrollándose desde el gobierno de Iván Duque. Todo suena muy bonito, pero veamos a detalle qué productos ellos quisieran que tuviera un IVA del 19%. De acuerdo con el presupuesto general de la nación, este es el costo fiscal de no gravar con la tarifa del 19% los bienes y servicios que hoy están grabados con la tarifa del 5%. El costo fiscal es 6,7 billones de pesos. Es decir, si cogemos todos estos productos y les ponemos una tarifa del 19%, pues recaudamos 6,7 billones. Eso es bastante plata, eso es más o menos lo que cuesta el pilar solidario de la reforma pensional, por ejemplo. En esta tabla encontramos productos como la gasolina y el ACPM, el transporte aéreo, el azúcar, el chocolate, el café, aceites vegetales, el salchichón, la butifarra, la mortadela, etc. Todos esos productos tienen un IVA del 5% y bajo la lógica del gasto tributario y el costo fiscal, al gobierno seguramente le gustaría que tuvieran una tarifa de IVA del 19%. Ahora, ¿cuál es el costo fiscal de los productos exentos de IVA? Más de 20 billones de pesos. Es decir, lo mismo que la última reforma tributaria. Muchísima plata. Recordemos que 20 billones es 20 y 12 ceros a la derecha. Y bueno, ¿con qué productos soñarían estos políticos de izquierda y de derecha sacarnos 20 billones? Con la carne, los huevos, la leche, los libros, las revistas, los productos farmacéuticos y las toallas higiénicas. Y también con los servicios de internet a estratos 1 y 2. Todo muy solidario, ¿no? Entonces básicamente todos esos productos que mencionamos hoy tienen una tarifa cero, están exentos de IVA. Ahora, ¿cuál es el costo fiscal de los productos excluidos, los que no tienen tarifa? Más de 62 billones de pesos, y es que esa es la joya de la corona. Aquí encontramos productos y servicios como los productos de agricultura y horticultura con más de 10 billones de pesos pendientes por recaudar. Seguro que a los políticos se les hace agua a la boca. También están los servicios públicos, luz, agua, gas, etc. Está la educación, los servicios financieros, el transporte de carga y de pasajeros, los servicios de arrendamiento, la construcción, los servicios inmobiliarios, etc. Usted me puede decir, pero igual si eso le van a devolver el IVA a los pobres, pues recordemos que ellos van a usar las definiciones del DANE. Seguramente usted que me está viendo no vaya a ser considerado pobre. Por lo tanto, no los 4.000 más ricos de Colombia, sino la clase media va a ser la más perjudicada en caso de que lleguen a implementar eso. Puede ser que el gobierno Petro no lo vaya a llevar a cabo y lo termine haciendo un gobierno uribista, por ejemplo, pero no es porque el gobierno de Petro pues sea el gobierno del cambio y defienda a la clase media, ni nada de esos discursos populistas, sino porque seguramente no les alcanza el capital político para hacerlo. No es que ellos estén proponiendo que hagamos esto de una vez, pero están mandando el mensaje. Pusieron ahí dentro de los anexos estas tablas, todo eso es del presupuesto general de la nación. Yo no me inventé esas tablas. Bueno, y a todas estas, aún no hemos hablado de las cuentas alegres del gobierno que ponen en peligro las finanzas del país. En Colombia existe algo llamado la regla fiscal. Básicamente es un límite que se le pone tanto al nivel de endeudamiento del país para que el gasto del gobierno sea medianamente sostenible, y también la regla fiscal determina el nivel de déficit fiscal que se puede permitir el gobierno en un año. Expertos muy importantes como los del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana han advertido serios problemas en la forma en que el gobierno ha planteado los ingresos y gastos del país, rozando el borde del precipicio permitido por la regla fiscal. Por ejemplo, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte lo siguiente luego de analizar el marco fiscal de mediano plazo de 2023. En 2024, el gobierno espera recibir 22 billones de ingresos y gastar 25, lo cual prudente no es. Si usted le entre plata y se quiera gastar más de lo que le entra,
pues no es prudente. Y ahí no para la cosa. Resulta que también existen unos ingresos proyectados con los que el gobierno cuenta, pero que en realidad se pueden embolatar un poco. Esperan recibir como ingresos adicionales 13 billones de pesos de fortalecimiento a la DIAN y 15 billones de arbitraje de litigios para el año 2024, en total unos 28 billones. Pero en cuanto a los 13 billones, por ejemplo, del fortalecimiento a la DIAN, pues básicamente el gobierno quiere duplicar los funcionarios de la DIAN y pues hay que capacitarlos y eso conlleva recursos y tiempo y no es tan rápido, incluso podría tomar años según lo que advierte el Observatorio Fiscal. Y sobre los 15 billones del arbitraje de litigios, hay 27 billones quietos en procesos judiciales que normalmente pueden durar unos 8 años y el gobierno quiere recoger la mitad de la plata, es decir 15 billones en un año. Pues no suena muy realista y como si fuera poco, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo de 2023, en 2023 y 2024, Colombia estará cumpliendo justo lo que permite la regla fiscal, un déficit fiscal del 4.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Está a la derecha de la imagen en rojo. Y vean, en cualquier proyección presupuestal, sea del gobierno, de una empresa o de una casa, siempre va a haber variaciones. Una cosa es lo que usted presupuesta y otra cosa es lo real. Lo que se puede notar es que para este año 2023 y para el próximo 2024, la diferencia entre lo que presupuesta el gobierno y lo permitido por la regla fiscal, es decir, el límite, es cero o es una diferencia mínima. Es decir, tendrían que cumplirse sí o sí los ingresos y los gastos tal cual como los proyectaron, como los presupuestaron, o el gobierno va a terminar rompiendo la regla fiscal. Y ya vimos que parte de esos ingresos de 2024 puede que no sean tan fáciles de conseguir como espera el gobierno. Pero si eso no fuera suficiente, vean la proyección del balance del gobierno nacional central en 10 años, al filo de la navaja en los próximos 10 años. ¡Qué irresponsabilidad! Excedente cero en casi todos los 10 años. Según eso van a cumplir con la regla fiscal con una precisión milimétrica. Estas proyecciones están jugando al límite de lo permitido y eso no va a permitir que el gobierno tenga margen de maniobra en caso de que los ingresos no sean los esperados o que los gastos resulten ser superiores a lo presupuestado. No te pierdas el próximo video.